muchas gracias y gracias a todos por las amables palabras de bienvenida. Yo hoy les voy a platicar un poco de lo que hice en mi trabajo doctoral y a lo largo, digamos, de la charla les voy a contar también cómo voy a incorporar algunos de estos conceptos básicos que aprendí o que desarrollé durante el doctorado en mi nuevo proyecto de investigación dentro del instituto. Bueno, me gusta comenzar por definiciones como básicas que vamos a oír a lo largo de la charla, ¿no? Y bueno, básicamente el concepto de biodiversidad pues se refiere a esta suma de la complejidad biológica en todos los niveles de organización, incluyendo pues la variación intraespecífica e interespecífica de la comunidad, tanto a escala espacial como temporal. Uno de sus componentes pues es la diversidad de especies que en este trabajo denominamos diversidad taxonómica. Y pues esta involucra no solo el análisis de la riqueza de especies, sino también de la uniformidad en la distribución de sus abundancias dentro del ensamblaje biológico. Aunque los estudios de diversidad taxonómica son como muy populares para describir las diferencias espaciales y temporales, pues se ha observado que son poco sensibles a las señales de disturbio y por ello, digamos, como que se comienzan a incorporar los índices funcionales que pues miden la similitud entre especies con base en atributos morfológicos o ecológicos. De esta manera pues se puede hacer una caracterización más robusta de los ecosistemas y de sus cambios ante las perturbaciones, ya que digamos al incorporar atributos, por ejemplo, como la dieta o la talla, podemos hacer algunas inferencias sobre procesos como el ramoneo de macroalgas o la biorosión en los arrecifes pues a cargo de los peces herbívoros. Así, la diversidad funcional se define como el valor y rango de los atributos funcionales de las especies en un ecosistema y bueno, se puede representar, digamos, en este gráfico del espacio funcional de dos dimensiones, ¿no? En donde tenemos diferentes especies y con sus respectivos atributos funcionales, pero también tenemos grupos de especies que se parecen entre sí con base en estos atributos y que denominamos entidades o grupos funcionales, ¿no? Dentro de los componentes de la diversidad funcional, pues hay como tres básicos que son la riqueza funcional, que se refiere como a este volumen ocupado por las especies o los grupos funcionales en este espacio. Está representado por este triángulo gris y lo que vemos es que toma como más en cuenta a las especies con atributos extremos. También tenemos otro componente que se refiere a la uniformidad funcional que pues nos va a medir esta distribución de las abundancias dentro de nuestras diferentes entidades funcionales y se ve representado en este gráfico con los diferentes tamaños de los círculos. Y de igual manera un tercer componente que se refiere a la dispersión o divergencia funcional que pues nos mide como esta distancia o esta distribución no solo de digamos como las especies o entidades funcionales con base en sus atributos, sino también está ponderado por la abundancia y digamos como que mide esta distancia con respecto a un promedio de todo el ensamblaje. Entonces, bueno, estos tres componentes pues son ortogonales, es decir, como que nos permiten explicar por separado distintos aspectos de la diversidad funcional y pues en conjunto nos van a permitir como hacer una mejor caracterización de esta relación que existe entre diversidad, función y proceso ecológico. Esta relación ha propiciado el análisis de la redundancia funcional que se refiere a esta capacidad de algunas especies para compensar funcionalmente a otras en caso de pérdida o de extracción del ecosistema y en este caso les pongo como el ligero ejemplo de un grupo de 3 herbívoros en donde eliminamos uno y posiblemente si tienen los mismos atributos podrían como compensar esta pérdida. Y bueno, a su vez también nos permite como hacer análisis mucho más cercanos o como más acercados a los procesos de resiliencia, ¿no? Que es esta capacidad de los ecosistemas para amortiguar los disturbios, reorganizarse y adaptarse a estos cambios. Dentro de estos análisis de redundancia, de resiliencia y de diversidad funcional, pues el grupo de los peces ha sido uno de los más estudiados. ¿Por qué? Pues principalmente por su importancia comercial, no solo en procesos como de pesca, sino también en procesos, bueno, para las actividades recreativas y pues también por su importancia ecológica debido a que pues son un grupo extenso y también tienen como una alta variedad de funciones, ¿no?
A través de este análisis de diversidad funcional se ha podido como realizar, digamos, como descripciones de los patrones a nivel global, ¿no? En donde hemos visto trabajos en donde se habla de este aumento de la diversidad hacia el Ecuador asociado a condiciones ambientales más estables que pues permiten que no solo estén en esas zonas especies tropicales, sino también subtropicales. O, por ejemplo, también se ha observado que la ictiofauna en zonas de baja diversidad, como el Pacífico Oriental Tropical, pues presenta una riqueza o un volumen funcional mayor al 50% con respecto al espacio global, ¿no? Y esto nos dice que, pues bueno, a pesar de que tenemos, digamos, en esta región como una fauna pobre de peces en términos de especies, pues comparte la mayoría de las funciones clave con faunas más ricas como el Indo-Pacífico. Entonces, de alguna manera, pues estos análisis nos han permitido ver cómo probablemente las especies que tenemos aquí con los atributos que estamos midiendo, pues están favoreciendo a que se mantengan los procesos ecológicos, digamos, dentro de los arrecifes. Algo súper importante es que la mayoría de estos estudios globales cuentan con datos de pocos sitios de muestreo, entonces, pues de alguna manera se tienen que realizar como análisis regionales, un poco dándole como un suma a estas regiones para tener, pues, para poder caracterizar sus particularidades. Dentro del Pacífico Oriental Tropical, pues se han realizado diferentes estudios con respecto a análisis de diversidad funcional y con distintas técnicas, ¿no? Desde los dendrogramas hasta el uso de atributos funcionales y caracterizaciones de este espacio funcional, ¿no? Pero bueno, algunos trabajos en esta zona han descrito una disminución de la riqueza hacia el Ecuador, el cual es opuesto al global y lo han asociado principalmente a la homogeneidad de hábitat que hay en las zonas arrecifales del sur, ¿no? En zonas coralinas. Esto ya ha sido como posteriormente explicado debido a que, bueno, en esta región se observa una relación negativa entre la cobertura de coral y la diversidad de peces, y también se ha descrito que, bueno, en comparación, digamos, de todo el espacio regional que podemos tener en tanto la zona del Mar Caribe como la zona del Pacífico, pues se observa en esta región del Pacífico pues un volumen funcional mayor al 50% que indica de nuevo que se mantienen los procesos necesarios para la persistencia del arrecife. También en estos trabajos, en esta región, pues se ha hablado de una alta variabilidad en la diversidad asociada no solo a factores como la estructura del hábitat, sino a factores biológicos como la competencia. Y bueno, de manera general, con base en sus atributos, se ha descrito que esta es una zona de baja redundancia y alta vulnerabilidad, lo que digamos como que podría poner un poco en peligro esta compensación funcional de especies en caso de pérdida de alguna otra especie. Con respecto a los estudios temporales, pues estos son, digamos, como mucho más escasos porque en general pues faltan muchos datos de monitoreo, la mayoría de las metodologías pues no están estandarizadas y bueno, esto dificulta como hacer una descripción con una línea de tiempo continua y con datos estandarizados, ¿no? Pero bueno, lo que hemos visto de análisis en áreas naturales protegidas de zonas tropicales, pues es que en las reservas marinas se observa un incremento de la densidad. Estas reservas marinas pues son completamente cerradas a la pesca, un incremento de la talla y un incremento de la riqueza de especies. ¿Qué pasa con las áreas multiuso, que son como la mayoría de los esquemas de protección que tenemos en México, en donde sí hay zonas cerradas a la pesca, pero digamos como dentro de esta área natural protegida también tenemos zonas abiertas a la pesca mediante técnicas sustentables? Pues lo que se ha descrito principalmente es que sí se presentan incrementos, pero estos no son significativos, ¿no? La mayoría de estos estudios pues se han hecho con base en análisis de la diversidad taxonómica, muchas veces enfocados como a ciertos grupos nada más de peces, sin que se haya hecho como una descripción, digamos, como completa de la estructura comunitaria y pues todavía más escaso el análisis de los cambios en la diversidad funcional. Como les comentaba, pues
digamos como hay una falta de estandarización en el monitoreo, pero parte importante de los esfuerzos que se están llevando a cabo aquí en México, pues es esto de en cada área natural protegida, pues tratar de tener un monitoreo continuo a cargo de, pues ya sea de las mismas organizaciones gubernamentales o grupos científicos, ¿no? ¿Qué se ha hecho o qué se ha descrito hasta ahora con respecto al análisis funcional en áreas protegidas del Pacífico? Bueno, tenemos este trabajo de el doctor Lorenzo Álvarez Philip y del doctor Héctor Reyes, en donde vemos que, bueno, ellos hablan de un descenso en la riqueza de especies asociado a una pérdida de cobertura coralina por efectos por perturbaciones, ¿no? Pero lo que dicen ellos es que no se traduce en un descenso en la diversidad funcional, principalmente bueno, porque por su método de análisis ven como una alta redundancia. Esto fue al comparar el año 1987, 2003 y en medio de, digamos, como estos 2 años que están comparando, pasan el Niño, 97, 98, pasan huracanes y distintos efectos de perturbación que provocan esta pérdida de cobertura coralina. Un análisis posterior, pues, en una comparación en el mismo parque entre 1999 y 2009, pues revela un aumento de 400% en la biomasa, riqueza de especies, también en la densidad de depredadores tope, y pues esto lo asocian a factores sociales como, digamos, pues la comunidad se involucra mucho en la vigilancia y en la aplicación de la normativa ambiental, pero también a factores ecológicos como que el área protegida pues es extensa, un buen estado de conservación de la cobertura coralina y una alta productividad, ¿no? Y lo que queremos resaltar aquí en esta parte es que, bueno, tenemos como resultados contrastantes dentro del mismo parque, y por eso digamos como que nosotros queremos resaltar el hecho de que se haga pues un análisis digamos continuo de la línea de tiempo, porque quizá como si estamos comparando años atípicos pues podríamos hacer inferencias un poco o bueno contrastantes como estos resultados, ¿no? Quizá el único trabajo que existe bueno, que existe en la zona de comparación de una línea continua, pues es en Loreto, ¿no? En donde compararon la biomasa de diferentes grupos tróficos a través de más o menos 13 años de monitoreo, y lo que ellos encontraron fue una estabilidad en la biomasa de peces y un aumento de los herbívoros y planctívoros en una pequeña zona restringida, ¿no? Ellos resaltan la necesidad de extender esta zona restringida para poder quizá como aclarar los beneficios de esta protección, y de hecho es como una estrategia de manejo que sigue posteriormente el parque. Entonces también digamos como que se están haciendo estas sugerencias y se están tomando en cuenta por parte de los manejadores. Pero bueno, al final de cuentas pues se necesitan hacer todos estos análisis de los cambios temporales, solo tenemos en esta área. Posteriormente yo publiqué para la parte de Espíritu Santo, y bueno, como poco a poco ir viendo cómo va cambiando en cada una de las áreas naturales protegidas, para esto, para aclarar los beneficios del establecimiento de esta protección, y bueno, ver de alguna manera si podemos tener como indicios de resiliencia de los arrecifes, y con ello pues proponer estrategias de conservación basadas más que en las especies, pues en las funciones y los procesos que queremos proteger. En este trabajo pues planteamos 3 hipótesis, ¿no? La hipótesis regional, en donde hablamos de un gradiente latitudinal, en donde el sur vamos a ver cómo alberga especies subtropicales y tropicales, lo que le va a conferir mayores valores de riqueza. Debido a la baja redundancia que tenemos en la región, pues vamos a tener también más digamos como entidades funcionales, y también por esta conjunción de especies tropicales y subtropicales, pues un mayor volumen por un elenco de especies más amplio, ¿no? Con respecto a la hipótesis temporal, pues planteamos como incrementos en la diversidad de peces en Cabo Pulmón, la reserva marina cerrada a la pesca, y pues no cambios en el resto de las áreas naturales protegidas de multiuso, porque pues planteamos que puede haber como un balance entre la recuperación en las zonas de no pesca y la extracción en las zonas de aprovechamiento.
Y con respecto a un análisis que hicimos de las perturbaciones o del disturbio, pues esperamos encontrar como cambios en especies no comerciales relacionados un poco más a disturbios naturales y una disminución de especies comerciales asociada a diferentes disturbios antropogénicos que se analizaron. Bueno, pues el objetivo de este trabajo fue evaluar las diferencias regionales y los cambios temporales en la diversidad funcional de la ictiofauna en 3 áreas protegidas del Golfo de California. Lo primero que hicimos fue, digamos, como caracterizar la diversidad de peces en estas 3 zonas a través del cálculo, pues bueno, de algunos índices funcionales. Después hicimos una comparación regional en términos, digamos, como de sus listados de especies y de la presencia, ausencia de algunas de las especies y sus atributos funcionales. Posteriormente, con los datos ya de abundancia y los índices funcionales, hicimos un análisis del cambio temporal, en donde si veíamos estabilidad, pues hablamos de esta, como, digamos, como resiliencia, y si vemos como cambios, pues hablamos de un ecosistema o un ensamblaje en transición. Digamos, como para explicar estos cambios a nivel de ensamblaje, hicimos como un zoom en el análisis de las especies responsables de estos cambios y posteriormente para poder, digamos, como determinar especies ganadoras y perdedoras a través del tiempo. Y después, bueno, hicimos un análisis del efecto de los disturbios, es decir, como a qué variables naturales o antropogénicas se asocian estos cambios a nivel de especie. Bueno, en este trabajo tuvimos el acceso a muchos datos de monitoreo entre 2005 y 2017, digamos como a una aglomeración que hicimos de los datos que se habían tomado en el mismo sitio, a la misma hora, el mismo día. Tuvimos un total de 836 censos, de donde tomamos los datos de riqueza de especies y abundancia que estandarizamos a densidad por 100 metros cuadrados, ¿no? Todos estos datos son de transectos de banda, y bueno, se llevó a cabo en lo que les comentaba como la Reserva Marina Cabo Pulmo, en donde no se pesca, y 2 áreas multiuso, Loreto y Espíritu Santo. Con respecto a estas pues, áreas multiuso, por ejemplo, Espíritu Santo recién se integró, bueno, en 2018 se integra a la lista verde de áreas naturales protegidas, y también Loreto está como en la parte de evaluación para ver si se integra a esta lista. Entonces, esta evaluación se hace como con base en sus estrategias de manejo, buena gobernanza y entonces, pues bueno, también como que son ahí, pues se está evaluando qué tan buena es su conservación o no, en estos términos. Para toda la lista de especies, compilamos la información de 6 atributos que pues nos van a dar una información de los roles ecológicos que presentan las especies, y con esto obtuvimos una clave alfanumérica para cada una de las especies que nos va a determinar pues el grupo o la entidad funcional. A nivel general, y lo que vimos en el Golfo de California fue que, pues bueno, digamos como nuestros atributos funcionales o atributos dominantes en la región, pues se parecen bastante a los que se han descrito para pues el resto del mundo, ¿no? En general en arrecifes encontramos peces de talla media a baja, solitarios, bénticos. Pero una característica como importante es que vemos una alta frecuencia de piscívoros, lo que nos puede hablar de alguna manera de un buen estado de conservación en estas áreas, o por lo menos como tenemos todavía representados muchos piscívoros dentro de pues, nuestro ensamblaje. Para esta como comparación regional, lo que hicimos, pues como teníamos distintos tamaños de muestra en cada una de las áreas, fue un análisis de remuestreo, ¿no? De ahí, pues bueno, con los atributos calculamos también el número de entidades funcionales, un índice que se llama redundancia, que es el promedio de las especies que se presentan en cada entidad funcional, y un índice de vulnerabilidad que nos dice como cuántas entidades funcionales están representadas solo por una especie.
Igual con esta información de los atributos hicimos una comparación entre cada una de las especies para, digamos, como determinar las distancias funcionales entre cada una de ellas por medio de un coeficiente de distancia de Gower. Y luego hicimos un análisis de coordenadas principales porque teníamos como una matriz categórica, ¿no? Entonces la teníamos que construir, digamos, como convertir a una matriz numérica para, digamos, reducir como toda esta información que teníamos y con base en ello calcular índices funcionales como la riqueza funcional, ¿no? Un poco lo que vemos en esta gráfica pues son, en la primera línea vemos como unos histogramas en donde tenemos el número de especies, el número de entidades funcionales y el volumen funcional. Y en la segunda y tercera línea, pues tenemos representados los espacios funcionales de cada una de estas áreas naturales protegidas, en donde pues la línea negra representa como todo el espacio regional del Golfo de California y en color pues se pueden observar como los espacios funcionales de cada una de las áreas. Gracias a este análisis lo que pudimos determinar fue, bueno, pues un patrón, digamos, de aumento de la riqueza de especies y del número de entidades funcionales hacia el norte. De manera particular, como en estudios globales se ha determinado que el Golfo de California tiene una diversidad funcional por encima de lo esperado, entonces pues bueno, aquí quizá los patrones globales que estábamos viendo de aumento hacia el sur pues no se están viendo en esta región, ¿no? Pero bueno, una característica como también importante es que más o menos con respecto al espacio, digamos como regional, todas nuestras áreas cubrieron más del 75%, entonces estamos viendo que a pesar de tener diferencias en especies y en número de entidades funcionales, pues prácticamente se están, digamos, como cumpliendo las mismas funciones y con ello, pues, digamos, como que se podría hablar de un mantenimiento de los procesos ecológicos. Pero con respecto al volumen funcional no vimos como este patrón de disminución porque Cabo presentó un volumen funcional un poquito más alto a, bueno, que Espíritu Santo, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Digamos que en esta zona encontramos una alta, bueno, la presencia de algunas especies del Indo-Pacífico o también presencia en zonas someras de, digamos, como especies con hábitats mesofóticos, ¿no? ¿Cómo sabemos esto? Pues bueno, porque a través del análisis con vehículos de operación remota hemos visto que en zonas como Espíritu Santo y así encontramos como las especies un poco más, estas especies, digamos, que en Cabo Pulmo vemos a nivel somero, en Espíritu Santo o en Loreto las encontramos como mucho más profundo y bueno, esto quizá hace que nuestros volúmenes funcionales, digamos, como cambien. Pero bueno, ¿por qué es importante como este resultado? Pues se habla de que pues en esta zona de Cabo Pulmo pues es una zona de transición en donde podemos tener como una colonización de estas especies un poco raras o con atributos extremos y bueno, nos permite, digamos, como rechazar nuestra hipótesis espacial ya en conjunto de un aumento de diversidad hacia el sur. También se confirma, por ejemplo, que hay una baja redundancia, más o menos tenemos un promedio de 1.3 especies por entidades funcionales y una alta vulnerabilidad, pues lo que les decía puede representar un limitado aseguramiento ecológico frente a las perturbaciones y pues es esto, ¿no? Pocas especies comparten atributos y esta probabilidad de que se compensen funcionalmente ante extinciones locales se reduce en toda la región. Parte de este, digamos, como gráfico de volúmenes funcionales, de número de especies y de entidades funcionales basado en listados, pues es de lo primero que se va a poder hacer dentro de mi proyecto del instituto, al tener, digamos, como listados de especies o líneas base de cada una de las áreas naturales protegidas del Golfo de California. Bueno, con todos los datos para cada una de las áreas naturales protegidas y pues sus atributos, volvimos a hacer este ejercicio de la matriz de disimilitud, el análisis de coordenadas principales y calculamos pues los tres índices, ¿no? Un poco habíamos hablado de estos índices de la riqueza funcional representada en el triángulo gris, que se refiere al volumen ocupado por las especies, ¿no? Hicimos
calculamos también el índice de dispersión funcional que se basa pues en la presencia de especies y la densidad y nos representa como un poco la complementariedad entre especies, ya que digamos que al estar más cerca del centroide o de la cruz que se ve representada en este gráfico, pues son más complementarias entre sí, son más parecidas, el ensamblaje es más homogéneo, ¿no? Y un último índice que calculamos fue el de originalidad funcional, que es un inverso de la redundancia. Esta es como la distancia de cada una de las especies con respecto a su vecino más cercano, entonces digamos como entre menor sea la distancia, pues vamos a tener mayor redundancia. Para ello, en cada uno de los parques, de los parques nacionales tenemos pues distintos niveles de uso, ¿no? En marcadores verde van a poder ver zonas restringidas, en amarillo las zonas de uso tradicional y en rojo las zonas de aprovechamiento. Hicimos como este análisis con los índices a través de modelos lineales mixtos en donde, bueno, probamos como qué tanta era como nuestra variabilidad que podíamos tener de acuerdo a los sitios que habíamos muestreado, a las temporadas y a los niveles de uso. Y lo que vimos en este análisis es que las áreas naturales protegidas se comportan como una unidad, ¿no? El factor uso, pues no, o sea, digamos como que no hay mucha diferencia entre las zonas restringidas y las zonas de aprovechamiento, entonces por medio de esto pues pudimos como rechazar un poco nuestra hipótesis temporal. De aquí, bueno, para hacer el análisis, digamos, como a nivel temporal, lo que tuvimos pues fue estos modelos, ¿no? Que es nuestro índice en función del año, independientemente del sitio o de la temporada en la que haya muestreado. Y aquí les presento pues estas gráficas de los estimados, que es como un análogo a la pendiente, ¿no? En donde los marcadores en gris nos representan como no cambios a través del tiempo, los marcadores en verde por encima de esta línea punteada que representa pues el 0 son incrementos significativos de este índice a través del tiempo y los marcadores en rojo son descensos significativos del índice a través del tiempo, ¿no? Y lo que vemos principalmente aquí es que en Cabo Pulmo, la reserva marina cerrada a la pesca, no vimos cambios significativos en ninguno de los índices a través del tiempo, lo que para nosotros es una señal de resiliencia, ¿no? Están pasando perturbaciones similares a las áreas naturales protegidas de Espíritu Santo y Loreto, pero de todas maneras no vemos cambios. ¿Qué pasa en las áreas multiuso, ¿no? Vemos que de manera general hay una disminución de la riqueza de especies y debido como a esta disminución también significativa en el volumen funcional, pues lo que sabemos es que estamos perdiendo muchas especies, digamos, raras o en los extremos de nuestro espacio funcional, ¿no? No todos los índices presentaron la misma tendencia porque, por ejemplo, si vemos el análisis de la originalidad funcional, el inverso de la redundancia, vemos que no hubo cambios significativos. Ya habíamos mencionado que pues, la redundancia es baja en la región, pero pues bueno, digamos como esta no ha cambiado y se mantiene a través del tiempo en las áreas naturales protegidas. Con respecto a la dispersión, pues bueno, vimos un aumento en las áreas multiuso, un incremento significativo a través del tiempo y digamos como el aumento en este índice se puede deber a dos casos. Uno, que la densidad de nuestras especies con atributos extremos esté aumentando o que la densidad de nuestras especies muy cercanas al centroide esté disminuyendo. Y esta es la causa de por qué tuvimos que hacer el análisis de las especies responsables, ¿no? Para este análisis de especies responsables, pues lo que hicimos fue solo un análisis, digamos, de las especies comunes, es decir, aquellas que se presentaron en, digamos, en más del 50% de los censos que se realizaron en cada área, ¿no? Y se realizaron dos tipos de modelos, uno para la presencia y otro para la densidad, por medio de modelos lineales generalizados mixtos, ¿no? De donde obtuvimos, pues, un valor de Z, un valor de P y nuestra pendiente.
En este caso solo les voy a presentar los modelos que fueron, digamos, como validados, y para los que obtuvimos cambios positivos significativos van a ver en marcadores verdes, es decir, las especies ganadoras, y para los que obtuvimos cambios negativos significativos los van a ver en marcadores rojos, que son las especies perdedoras. Posteriormente esto lo graficamos en el espacio funcional para uno, o sea, comprobar por qué estaba pasando como con este índice de dispersión, dónde estábamos perdiendo las especies en el espacio funcional, y también comprobar si estábamos perdiendo especies con atributos extremos. Bueno, lo que podemos ver aquí a nivel general en estos modelos se hacen especie por especie, ¿no? Dentro de todas las especies comunes. Y tenemos pues de un lado a la presencia y del otro lado a la densidad. Lo que podemos ver a nivel general es que en Loreto tenemos muchas especies perdedoras. Fue el área natural protegida que tuvo más especies perdedoras, y vemos que se están perdiendo o están bajando en densidad muchas de las especies que se consideran comunes en el Golfo de California. Vemos también pérdida de especies de carnívoros comerciales, e incluso vemos pérdidas de herbívoros importantes, digámoslo así, como arrecifalmente, y que constituyen solo una entidad funcional. Entonces estamos viendo como pérdidas de grupos funcionales completos, ¿no? Esto, pues cuando hicimos el análisis en comparación de Espíritu Santo, vemos una similitud más o menos en 9 de las 22 especies perdedoras entre áreas naturales protegidas, y esto nos está dando para nosotros un indicio de que la pérdida pues no es tan local, o sea que es a nivel regional en el Golfo de California. Si pensamos en, por ejemplo, en estas especies dominantes, pues realmente quizá las consecuencias que tengamos de su baja en densidad o de su baja en presencia pues puedan repercutir de manera importante en los procesos ecológicos que están sucediendo. Y pues también esto, ¿no? Entidades funcionales completas en donde se supone que tenemos este aseguramiento ecológico si se pierde una, pero si perdemos a todas dentro del grupo, pues también, o sea, va a haber seguramente, como podríamos notar, consecuencias en estos procesos ecológicos. Al graficarlas en el espacio funcional, aquí les muestro las gráficas para Loreto y Espíritu Santo en los ejes 1 y 2. Observamos que la mayoría de las especies perdedoras en rojo se ubican cercanas al centroide o a los centroides funcionales, ¿no? Que se representan en estos puntos azules y rodeadas como por una elipse. Entonces esto nos indica que la dispersión funcional en este caso no es un indicador de que la diversidad funcional está aumentando, sino que están disminuyendo en densidad estas especies que presentan atributos similares al resto del ensamblaje, estas especies comunes en el Golfo de California, ¿no? Entonces se está pasando ahí un fenómeno de heterogéneo, que se está volviendo como cada vez más heterogéneo el ensamblaje de peces en estas áreas naturales protegidas, y todavía como que estamos determinando qué tan bueno, qué tan malo podría ser esto, ¿no? Pero pues como que estamos tratando de ir hacia ese análisis de saber qué tan buena sería la heterogeneidad. Bueno, para ver un poco esta relación de la pérdida, o también tuvimos ganancias de especies en las áreas naturales protegidas, pues queríamos ver esta relación con el ambiente, ¿no? Entonces tuvimos como variables de respuesta a nuestras especies perdedoras y ganadoras, tanto en densidad como ocurrencia en cada uno de los años. Y como variables explicativas a pues nuestros factores ambientales, ¿no? 3 antropogénicos y 7 naturales, que bueno, pues son varios. Vimos como ciertas tendencias. De hecho, este trabajo se presentó en el Congreso de Resiliencia del Golfo de California. Estamos por sacar el artículo de esta parte del Golfo de California en el número especial que van a hacer en Progress in Oceanography, y más o menos lo que vemos es pues una coincidencia con lo que se habló en este foro, ¿no? Tenemos señales de anomalías positivas de temperatura superficial del mar y
que ya se han reportado para la corriente del Golfo de California, y también, pues bueno, unos descensos en la clorofila que de alguna manera nos podrían explicar este descenso que vimos en la densidad de peces en Loreto, y pues también tanto en la presencia y densidad de especies en Loreto y en Espíritu Santo. Y bueno, también tenemos aumento en algunos factores antropogénicos que ya se ha reportado en algunas otras regiones, que tienen que ver con disminuciones de grupos que estamos viendo, carnívoros, peces herbívoros de la familia Scarus y todo. Entonces, para esto hicimos un análisis de correspondencia canónica, en donde más o menos vemos que para las especies ganadoras, tanto en Espíritu Santo como en Loreto, pues gracias al análisis de diversidad funcional estamos viendo como estas respuestas diferenciales en especies redundantes, que nos están hablando un poco de alguna manera como de reorganización ecológica dentro de nuestras entidades funcionales, pero también estamos viendo como algunos incrementos en especies que se consumen localmente, ¿no? Asociados principalmente, pues aquí nos sale como al aumento de visitantes y a la población humana en la región. Con respecto a las especies perdedoras, pues bueno, en general, como vimos una combinación de factores naturales y antropogénicos como para explicarnos estos cambios, tanto en su presencia como en su densidad. Y bueno, digamos como para la parte de Loreto, en donde es la zona en donde tenemos como más especies perdedoras, pues estamos viendo que pues quizá este incremento en la pesca en el área natural protegida o los reportes que ya hay de pesca ilegal, pues quizá ahí es como la única área natural protegida en donde la pesca tiene como un efecto para explicarnos esta pérdida de especies, ¿no? De alguna manera se resalta que estrategias pues, de vigilancia y aplicación de normas podrían prevenir pues, estos efectos directos e indirectos de la actividad, y parte de estas estrategias pues, ha sido la extensión de las zonas de no pesca en el área, que ha sido pues, gracias a las recomendaciones de trabajos previos en el área, ¿no? De alguna manera nuestra hipótesis de disturbio está parcialmente aceptada, porque si vemos como un efecto combinado de disturbios naturales y antropogénicos que tienen pues que tienen relación con este descenso en la presencia y la densidad de especies, pero digamos como que no vemos una asociación clara entre especies comerciales directamente relacionadas con digamos como disturbios antropogénicos, ¿no? Y bueno, como conclusiones, para la parte regional vemos un aumento de la diversidad funcional hacia el norte, que es opuesto al patrón global. Esto indica quizá que los factores biogeográficos pues, determinan en mayor medida la estructura funcional de peces en el Golfo de California. Este análisis se va a extender a más o menos, son como 10 áreas en el Golfo. Con respecto al análisis temporal, pues bueno, los ensamblajes de peces de la reserva marina presentaron resiliencia, mientras que en las áreas multiuso pues presentan descensos en especies que se ven reflejados en descensos en la diversidad funcional, ¿no? ¿Se observan algunos beneficios de la protección parcial? Sí, porque tenemos especies ganadoras, pero también estamos viendo que la mayoría, pues bueno, son especies perdedoras de estos análisis en las especies comunes, ¿no? Y con respecto a la hipótesis de disturbio, pues vemos cambios en especies asociados a disturbios naturales y antropogénicos, algunos como el número de visitantes o la población humana alrededor del área natural protegida son de los factores que más presentaron efecto, y pues la pesca como solamente en un área, y quizá pues habla esto de que necesitamos información de pesca como mucho más digamos como más puntual y más certera dentro de las áreas naturales protegidas. Como comentaba, pues bueno, este va a ser el proyecto que voy a desarrollar dentro de pues mi participación en el instituto. Sí tiene que ver en alguna manera con este análisis ecológico, pero va un poco más allá. Involucra análisis de los volúmenes de captura, involucra como aspectos de cambio climático, y va a ser en estas 13 áreas naturales protegidas que corresponden no solo a la parte del Golfo, sino también en el Pacífico.
Y bueno, aquí les puse como el objetivo, pues es como este efecto de las perturbaciones naturales antropogénicas en la diversidad de peces. Son dos regiones, 2 ecorregiones. Y bueno, para incorporar pues volúmenes de captura, potencial de compensación de las especies comerciales bajo un contexto de cambio climático. Y listo. Listo. Gracias, doctora. Gracias. Eventualmente tendremos nuevamente su participación para que nos vaya contando cómo se va desarrollando el proyecto que propuso, que bueno, repetimos, la doctora se va a integrar apenas en abril, pero justo trae todo este contexto de la investigación que ha realizado. Y qué bueno que mencionó también lo que sea, cuando tuvimos este taller de resiliencia en el Golfo de California, pues bueno, también se retoman de ahí resultados. Pasamos a la sesión de preguntas y respuestas, doctora. Gracias por la ponencia. Ahora vamos con la parte de la participación de la comunidad. Recuerden que puede ser a través del chat o pueden levantar la mano virtualmente y les abrimos el micrófono. En tanto que nos van llegando más preguntas, doctora, ya tenemos un par de preguntas del doctor Efraín Moreles, que es académico de nuestra sede de Ciudad Universitaria. Bueno, la saluda. Dice, supongo que los grupos funcionales derivados del análisis PCA no siempre son independientes entre sí. ¿Hay una manera de saber si los grupos están mezclados o traslapados? El término matemático para ello es decir que los grupos están degenerados. Hola, ¿qué tal? Es que no sé si entiendo muy bien la pregunta, pero bueno, digamos como con el PCOA te da pues las coordenadas de cada una de las especies en el espacio funcional, ¿no? De alguna manera, si están traslapados, pues implica que corresponden a la misma entidad funcional. Esto pues nos da chance de saber como si son redundantes o no las especies dentro de este grupo, y de alguna manera pues de lo que hablábamos es que la redundancia pues lo toman como un sinónimo de aseguramiento ecológico, porque si se pierde una pues se va a compensar con otra, digamos, como la pérdida. No sé si tiene que ver con eso, pero bueno, digamos como que justo esto, si en el espacio funcional están la misma ubicación, pues es que son redundantes y eso es información importante. Claro. Ok. Si el doctor, creo que si el doctor Efraín está conectado, igual puede levantar la mano y abrirle el micrófono, doctor, por si hay algo más específico. Porque, bueno, también nos agrega otra pregunta. Para hacer el análisis de los cambios en el tiempo de las distintas especies, antes se realiza un análisis de la variabilidad temporal asociada, es decir, ¿cómo se garantiza que los resultados sean efectivamente tendencias o cambios estructurales en las especies y que no sea parte de la variabilidad propia del sistema? Sí, de hecho, bueno, como que falta ahí un poco mencionarlo, ¿no? Pero digamos como tienes el dato del índice más menos el error estándar o la desviación, ¿no? Y quizá en Espíritu Santo pues tuvimos que al final de cuentas, digamos como que esta pérdida, sobre todo en la densidad, pues no era como significativa, ¿no? Entonces era como, ok, sí la tendencia va hacia abajo, pero de todas maneras como pues es parte de esto, ¿no? Como de esta variabilidad, digamos, como natural. Sí se hace como ese análisis y bueno, quizá una también de las partes en las que propongo dentro del proyecto es no analizar todo en términos lineales, sino también como con modelos aditivos generalizados, ¿no? Que de alguna manera nos permiten ver estos puntos de inflexión entre, pues, de repente que tenemos como estas curvas y va bajando y de repente como que vuelve a subir y se recuperan como principalmente algunos grupos, ¿no? Pero sí como que es como este siguiente paso
de tratar de ver estas oscilaciones temporales y no tratar de forzar como todos nuestros datos a unos modelos lineales, pero sí, sí lo tengo considerado. Ok, para cerrar justo este paquete de preguntas, doctora, veo que el doctor Moreles había levantado la mano. Ingeniero, ¿me puede ayudar a abrir el micrófono? Ahí está. Hola. Hola. Hola, Georgina, mucho gusto. Bienvenida al instituto. Un trabajo muy interesante. Gracias. Quería hacer nada más pues, un comentario pequeño con respecto a la segunda pregunta. Mostraste una lámina con unas gráficas de las tendencias de la temperatura junto con otras, que si veo son más o menos como de 20 años, ¿no? Sí, más o menos. Más o menos, ¿no? Considerando las características de las especies que estás analizando, más o menos de qué periodo temporal estaríamos hablando para que tus resultados tal vez fueran estadísticamente consistentes y que no dijeras, pues, esas subidas, bajadas, pues es parte de la naturaleza propia del sistema. Supongo que es distinto para la parte biológica que para la parte física. En el caso de las especies que estás analizando tú en los arrecifes, ¿cuál es la longitud adecuada de las mediciones que deberías tener para que tus resultados fueran robustos y significativos? Espero contestar con esto. Bueno, dentro de este artículo se consideró un desfase de 1 año. Eso no lo comenté, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos, digamos, el valor de el año desfasado y lo que tenemos como respuesta es como el año anterior con respecto a lo que estamos viendo ahorita biológicamente. Esto lo justificamos porque, pues bueno, casi los, digamos, como entre ciclos reproductivos y periodos de respuesta van entre de meses, de 2 meses hasta 10 meses, ¿no? Entonces dijimos como, agarremos este año del desfase, pero sí no es inmediato y no se está viendo como, o sea, no es como 2005, es como 2005, nos va a tratar de explicar, ambiental, nos va a tratar de explicar lo que estamos viendo en 2006 biológico, ¿no? Entonces sí, así se consideró. Y bueno, con respecto como a estas series temporales dentro de los ensamblajes de peces y todo, la mayoría de los trabajos están agarrando entre 10 y 20 años, ¿no? Es hasta ahorita de pues, análisis en Tasmania, en la Gran Barrera, o el que vimos un poco de Loreto era 13 años. Yo tengo 13 años, pero definitivamente pues en estos últimos años se han generado datos de monitoreo y ese es el punto, ¿no? Esa es la siguiente parte dentro de este proyecto de cómo seguir ampliando las bases de datos, ver si tenemos como algunas anteriores para poder, digamos, como tener una mejor representación de estos cambios temporales y ver si hay oscilaciones. Bueno, en algún paper se habla de oscilaciones decadales y todo en la diversidad. Entonces eso está interesante. Nosotros ahorita solamente tenemos un pedazo de tiempo, pero seguramente van a salir resultados interesantes al ampliar la línea. Muchas gracias, Georgina. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos otra pregunta, doctora, del doctor Carlos Robinson. Primero, solicita si puedes poner en un mapa, si pudieras poner en un mapa la distribución de las zonas protegidas del Golfo de California. Y dice, tengo la impresión de que la mayoría está en la costa oeste del Golfo de California. La pregunta es, ¿por qué? De las bueno, ok, de este. Pues creo que corresponde a zonas arrecifales principalmente, ¿no? O sea, como sabemos, pues en la costa este del Golfo de California, pues quizá hay como ambientes más de arenosos y sí, o sea, como considero que esa debe ser la respuesta, pero igual también tenemos como un problema importante de Nayarit a Oaxaca, ¿no? No tenemos como áreas naturales protegidas en toda esta zona y yo pensaría que corresponde a que no hay muchas áreas arrecifales, ¿no? O al menos pues no se ha impulsado que se protejan algunos de los ecosistemas de ahí.
Ok, gracias, doctora. Doctor Robinson, ¿quisiera agregar algo? Ok, creo que eso es todo. Gracias, doctora. Gracias, doctor Robinson. Ingeniero, me había comentado que alguien había solicitado la palabra con el micrófono. No, siempre ya te las mandé por el chat. Ah, ok. Reviso. Ah, el doctor Guillermo Fernández. Pregunta, ¿qué tanto influyen las diferencias intrínsecas de los arrecifes a nivel local en la comparación regional de la comunidad de peces? Ah, ok. Muchas gracias. Sí, justo, bueno, la manera en la que se presenta este trabajo pareciera que estamos haciendo una comparación entre las áreas y no, o sea, como, digamos, como cada uno de los modelos que se presentan es una comparación con el área misma. Y lo estoy presentando como una parte, digamos, como todas juntas, solo para tratar de ver los patrones. Pero mucho del énfasis que pusimos en el artículo que estamos por publicar, pues es esto, ¿no? O sea, no se trata de decir este arrecife está mejor que el otro porque pues sabemos como las diferencias ecológicas. Por ejemplo, Cabo Pulmo es un arrecife coralino, mientras que Espíritu Santo ahí va como medio y medio de coralino y rocoso, y Loreto es completamente rocoso. Pero justo por eso es como que se trata de contar la historia de cómo va cada uno de los parques y de alguna manera como en un contexto pues como un poco más para contar esta historia, pues poner los puntos y tratar de ver los patrones. Cosas importantes es que gracias a la diversidad funcional o los análisis de diversidad funcional se pueden pues digamos como comparar grandes regiones, o sea, ya vimos los trabajos como a nivel global y dicen como no hay problema en términos de qué tan diferentes puedan ser los hábitats. Entonces también es como una ventaja y sí podemos hacer como esta comparación, digamos, como regional en términos de especies, porque al final tenemos como, estamos tratando a todo con base en los atributos funcionales, pero esa es, digamos, como la única parte en la que se hace esta comparación y se dice que bajo los términos de diversidad funcional, pues es válido. Ok, y sumado a eso, doctora, sigue el doctor Fernández, dice, en las reservas que trabajaste y que quieres trabajar, no todas tienen una reserva marina como tal. ¿Esto cómo puede influir en los resultados? Pues digamos como que justo yo consideraba que el nivel de uso, digamos como dentro de la misma zona, tener estas zonas de no pesca y zonas de aprovechamiento, pues me iba a marcar como una diferencia, ¿no? Pero estos análisis que se hicieron como exploratorios para definir nuestros factores aleatorios dentro de los modelos lineales mixtos, pues nos permitieron ver que prácticamente no hay diferencias entre la reserva y las zonas de aprovechamiento. Pues digamos como dicho eso, yo esperaría como que no influya, pero sí, pues digamos como para futuras referencias lo que estamos buscando es tener datos de zonas de pesca afuera de, o bueno, zonas digamos como contiguas al área natural protegida. ¿Por qué? Porque estamos viendo estas disminuciones en las áreas multiuso, ¿no? Y con eso podríamos decir que la protección parcial pues no está funcionando de alguna manera, pero digamos como no tenemos referencia de qué es como un área como completamente no protegida. Entonces quizá más que digamos dentro de la misma área sería como tener datos de zonas contiguas, porque pues sí, como es importante como puntos de referencia. Ok, gracias doctora, gracias al doctor Fernández por sus preguntas. Ingeniero, ¿habrá alguna que le esté llegando, que le haya llegado? No, no tenemos ninguna más. Ok, no. Bueno, comentarios, comentándole justo que muy buena su presentación y bienvenida. Y claro, ya le hemos repetido la bienvenida, doctora, a través de este modo académico. Bueno, este es el primer seminario de los 3 que vamos a tener. Perdón, estoy leyendo chat. Ok, no.
Doctor Robinson. Sí, doctor Robinson, ¿quiere comentar algo más? Ok. Si quiere, le abrimos el micrófono, doctor. Sí, ¿me escuchan? Sí. Muchas gracias, Georgina. A ver, en las áreas protegidas hay un cierto tiempo en la que se pueden tener resultados y o la pregunta es específica es, ¿el trabajo que se hace tiene un cierto tiempo decadal, de anual, cuánto tiempo, o son zonas ya, digamos, para siempre protegidas? No, pues bueno, o sea, los estudios en las áreas naturales protegidas demuestran que los beneficios se pueden ver entre 5 a 10 años después de su instauración, siempre y cuando, pues bueno, se lleve a cabo como, pues procesos de vigilancia, de normativa ambiental y todo, ¿no? Que no sean, digamos, como estos parques de papel. Sí se llevan a cabo evaluaciones de las áreas naturales protegidas, pero tanto así como, sobre todo con estas que ya son como establecidas a nivel pues federal, no creo que se puedan como, no sé si va por ahí la pregunta, pero no creo que se puedan cambiar. Ahora, hay una nueva como pues estructura de protección que se está estableciendo un poco más de manera local o así por las cooperativas pesqueras que son los refugios pesqueros. Y esos sí van cambiando, digamos, o pueden cambiar de una zona de refugio a otra y así. Entonces, esos sí son como más, digamos, no nos está funcionando poner un refugio aquí, pues vamos a cambiarlo. Y ya hay como una red de refugios pesqueros en el Golfo de California, pero particularmente en las áreas naturales protegidas, pues no. O sea, tenemos Loreto desde 1996 protegido, en donde apenas pues se está como checando bueno, se checó, se actualizó su plan de manejo y se establecieron más zonas de no pesca. Espíritu Santo igual como que se está evaluando y esta fue como en 2007 se establece y pues bueno, Cabo Pulmo que también es una iniciativa digamos como más local pero que pasa a la parte federal y se establece, ¿no? Como una reserva marina desde 1995. Entonces, estas no van cambiando, pero sí hay otros esquemas de protección que también estaría muy interesante como ir evaluando, a ver qué tanto funcionan. Ok, muchas gracias. Gracias. Gracias, doctor. Gracias, doctora. Pues si ya no hay más preguntas, ya no veo ahorita. Una más. Acaba de llegar una más, doctor. Doctora Raúl Aguirre dice, ¿observas influencia del ENSO y la niña en tus anomalías? Felicitaciones por la ponencia. Gracias. Pues, apenas como que estoy explorando esa parte. Sí, por ejemplo, pues bueno, quizá no son las mejores gráficas, pero bueno, es lo que tenemos y se habló, ¿no? En este pues congreso de resiliencia en el Golfo de California de este aumento de la temperatura y una baja en la clorofila, pero propiamente como meterme con índices como SOI y algunos otros todavía no lo he hecho, pero sí está como dentro de los planes. Y quizá pues también sería porque necesito un periodo de estudio un poco más largo, ¿no? Como para ver estos efectos, pero sí se tiene considerado. Ok, perfecto. Muchas gracias, doctora. Con eso cerramos esta sesión de preguntas y respuestas.